principio. Entonces, ¿nuestro nombre dónde está? En el libro de la vida. ¿Escrito desde dónde? Desde el principio. Y debemos Antes de la regocijarnos por fundación eso. del mundo. Gloria a Dios. Y usted dijo el 13. 13:8. 13:8. Es igual, solamente que quise leer para que puedan, dos versículos ¿En qué puedan. tiempo fue escrito ese libro? Aquí en el 13:8 es que más claro dice, ¿no? Que Sí. el principio del mundo. Que seguirán todos aquellos en que Dios y acaba de hablar lo que dijo primero el hermano, ¿no? Que dentro de todos quién si era justo o no era justo, ¿no? Si era Dios justo al elegirnos o no. Que todos teníamos ese mismo camino, pero por gracia Dios nos ha dado. Eso debemos realmente alegrarnos. Romanos capítulo 11, versículos 5 al 8. El 8. Se lo voy a leer, mis hermanos, pero no voy a preguntar, ¿quién puede responder a esto? Romanos capítulo 11, versículos del 5 al 8. Dice así: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Está hablando Pablo. Y si por gracia, ya no es por obras, ustedes conocen eso. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Amén. ¿Quién puede responder eso? Estamos hablando de la elección, estamos hablando de que Dios es soberano, porque estamos hablando de la elección porque la soberanía de Dios implica muchas cosas, una de ellas está la elección de Dios. Entonces, al leer este pasaje nos muestra algo claramente. Aquí también, aún en este tiempo se refiere a todos nosotros los elegidos, ¿no? No se refiere a eso. El remanente. También remanente, Tampoco. escogido por gracia. Tampoco. ¿Alguien más? Que hay dos cosas aquí que dicen, ¿no? Que como Israel, ¿no? Lo que buscaba Israel en sus obras, Sí. tener la gracia de Dios, ¿no? Pero nosotros alcanzamos esa gracia de Dios no por obras, sino porque Por gracia. Dios nos dio. Amén. O sea, Israel no recibió. No, también esa es la respuesta. Porque ¿qué dice el versículo de abajo? El versículo 8. Pues ¿qué pues? Lo que buscaba Israel. No, el 8. Como está escrito, Como está escrito, Dios les dio el espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Israel está cegado. Por eso es que decía que Pero es un pueblo elegido, ¿no? Esto es lo que quiero que vean. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor aquí en su soberanía? Dice la palabra de Dios que le está dando un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Está cegando el entendimiento. Está cegado el entendimiento, no, para que no entiendan la palabra. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al Mesías y ellos están esperando realmente que la iglesia sea arrebatada para que se manifieste el término de la plenitud de los gentiles y puedan que incluso aún todavía adoran a aquella que estaba el muro de los lamentos, ¿no? Ellos todavía están en el Antiguo ellos están Testamento. estancados en eso. Y miren que dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron ¿en qué han sido? Endurecidos. Por eso es que vemos muchas personas que nosotros podemos hablar de la palabra de Dios y no entienden, no quieren saber nada. O muchas veces están en las mismas congregaciones, pero la vida que llevan es ajena a la palabra de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué? Si está escuchando domingo a domingo la palabra, ¿qué es lo que está pasando? Su corazón está endurecido. Endurecido, está ciego. No puede escuchar porque Solo la obra de solamente Dios Dios, sí, en su soberanía, si Dios lo permite, lo hace. La pregunta, ¿vuelve a ser Dios injusto? No.
como Lidia, ¿no? Que estaba escuchando. Dios le abrió su corazón y su entendimiento para que entienda lo que Pablo estaba predicando. Por eso, miren, el capítulo 9, el capítulo 10, el versículo y el capítulo 11 hablan realmente sobre la elección, sobre la soberanía de Dios. Dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, Romanos capítulo 9, que tengo gran tribulación y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Está hablando a sus hermanos de nación. Los que son mis parientes según la carne, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Fue eso Israel que tuvo? Sí. Hijos de Abraham, esperando la... Los tuvieron, ¿no es cierto? Porque ellos tuvieron el templo de Jerusalén, le fueron dada la ley, Moisés les dio la ley, y fueron dadas. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Por qué dice según la carne? Porque el Señor Se hizo hombre, pero tiene acá está especificando algo. La genealogía está indicando algo. De la descendencia de dónde vino. De David, ¿no? De quienes son los patriarcas, los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, él inició su introducción. Ahora, miren lo que él dice. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué puede decir eso? Él está hablando ¿por qué? Porque los israelitas, el pueblo judío, lo había rechazado. Y por eso él dice, yo mismo quisiera ser anatema por amor a mis hermanos, a mis parientes, ¿no? Para que Cristo habite en ellos. Está tratando de hacer su introducción, pero él dice, pero esto no significa de que la palabra de Dios haya fallado. Cuando vemos a alguien que no acepta a Cristo, perdón, la palabra aceptarnos, cuando no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, no es que la palabra de Dios no tiene poder, no es que la palabra de Dios haya fallado, que no puede, que realmente algo está pasando, que tiene que escuchar más, o que venga el hermano tal, o que venga el pastor tal, o que venga tal que le hable, con él sí va a creer. No, no es así. No es así. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no, y acá va a ser la diferencia, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Se dan cuenta? Va a ser, ¿se están dando cuenta, hermano? Dígame sí o no, porque es necesario. Si me dicen que no, entonces yo les explico. Si me dicen que sí, entonces tengo que seguir y dando por entendido. Estamos yendo parte por parte. Pero explícame bien, ¿por qué no todos son descendientes? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No, el pueblo de Dios no es simplemente, él está diciendo, no es porque eres de Israel, eres el pueblo escogido de Dios. Y él va a explicar por qué. No porque eres de Israel, eres escogido. Sí, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino Isaac te será llamada descendencia. En Isaac vino la promesa. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Está diciendo, no porque eres israelita, no porque has nacido en un lugar geográfico, no porque perteneces a la tribu de Manasés, eres israelita. Dice, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Cuando Sara concibe, hay dos hijos que nacen. De Sara nace Isaac. Y de Agar, Ismael. Dos. hay dos. Pero dice Una la de la palabra, esclava, porque la palabra de la promesa es esta, por este y una tiempo de la vendré y libre. Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, cuando viene la descendencia de Isaac, cuando casa con Rebeca, dice, nuestro padre concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, y aquí esto es tremendo, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el ¿qué? Para el que ¿qué? El propósito de Dios conforme a la elección. ¿Para que el qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese.
¿Cuál era el propósito de Dios? Que Jacob reinase. Que Jacob iba realmente, era el que Dios había elegido. Y Todavía está, no había nacido, pero ya él lo había. Y está diciendo de que no había hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios. Cumplido. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra elección? Es el de separarnos, apartarnos para cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser santos sin mancha delante de Él, por el fin de que de su buena voluntad, ¿no? Ahora mire, no por las obras, sino por el llamado. ¿Quién llama? Dios. ¿Hasta ahí estamos viendo bien, hermanos? Sí. ¿Está siendo entendido, hermana Mónica? ¿Está ahí? ¿Sí? Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La palabra aborrecer no significa que lo odió, sino que lo desligó, lo apartó. Que lo dejó de lado, lo apartó, lo separó. Ahora viene el versículo 14, lo que hemos venido hablando hace unos momentos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Y él se responde, en ninguna manera. Y él va a exponer la parte del Antiguo Testamento. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurece, al que quiere endurecer, endurece. Entonces la pregunta, pobre Faraón, no, lo que pasa es que él actuó así porque Dios endureció su corazón. ¿Puede ser cierto eso? No. ¿Por qué no? Porque él no reconoció a Dios como Señor. Sí, no reconoció a Dios como Señor, no, él dijo, no, ¿quién es ese Dios del que me habla? Pero más aún, está siendo usado para el propósito de Dios. Porque si no hubiese endurecido el corazón de Faraón, ese hombre, ¿a dónde hubiese ido? Al infierno. Su camino era el infierno, porque la paga del pecado y muerte, había transgredido, él era un idólatra, él adoraba a otros dioses. ¿Cuál era su destino? La condenación. Pero Dios para mostrar su gloria dice, yo endurecí el corazón. ¿Por qué razón? Porque al endurecer el corazón, Dios va a manifestar su poder al rescatar a Israel del pueblo de Egipto. ¿Está claro ahí? Hasta ahí está. ¿Está claro, mi hermano? Igual que te va a ir al infierno. Y al que quiere endurecer, endurece. Ahora mire, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Y aquí, porque es lo que viene muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué Dios es injusto conmigo? ¿Por qué todas las cosas que yo estoy pasando, todo lo que hago por Él, todo esto estoy sufriendo? ¿Por qué? ¿O por qué pasan estas cosas? Porque a mí. Sí, dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? La soberanía de Dios está manifestada, el poder de Dios está manifestado. Realmente Él es el Señor de todas las cosas, es el que nos forma, porque dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma manera un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Cuándo soportó los vasos de ira? ¿Qué dice Romanos? La cruz del Calvario. No soportó los vasos de ira. ¿Por qué está hablando esto? Ya Jesucristo murió en la cruz. ¿Qué dice Romanos? Capítulo 3. No, capítulo 3, versículo 25. Amén. ¿A quién Dios
puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Ya. ¿Y qué dice el Romano? ¿Qué dice? Al serlo soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Nuestros pecados. La ira que venía sobre La nosotros. ira de Dios, claro. La ira que venía sobre nosotros y que lo- Jesucristo, ¿no? La tomó para salvación para nosotros. La ira de Dios estaba sobre nosotros, Por estaba eso es que manifestada. nosotros fuimos redimidos. ¿no? Claro, hemos sido redimidos. Al ser redimidos, la ira de Dios es apartada, aplacada. ¿Por qué es aplacada? Jesucristo Por el sacrificio de Dios. por nuestro pecado. No, ¿por qué es aplacada? Porque Jesucristo en la cruz Pasó por alto. Jesucristo pagó el precio por nosotros. No. Derramó su sangre. Tenemos que hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, está bien, lo que ustedes tienen está junta a lo mismo, no están hablando de una herejía, no. Derramó Pero su vamos a sangre. hablar la palabra de Dios. ¿Por qué es aplacada la ira de Dios? Porque a ¿Por través medio de de qué? Cristo. Porque obra propiciación. Claro. Por medio de la propiciación. La propiciación Porque pasa Romanos, por ¿qué la- dice? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica, que es de la fe en Cristo Jesús. Bien. Dice versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y aquí está la respuesta de lo que usted, la hermana, estaba preguntando. Cuando usted estaba hablando del llamado, Sí, entonces, para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Cuándo preparó esos vasos de misericordia, mis hermanos? Desde antes de la fundación del mundo, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos también, sino también de los gentiles. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Está claro ahí? Lucas capítulo 10, versículo 22. Y aquí, si los hermanos han entendido lo que es la soberanía de Dios en la elección, no sé que lo van a responder fácilmente. Si no la han entendido, 23, hermano. Lucas capítulo 10. Hemos dado muchos versículos, hemos repetido versículos, como dijo nuestra hermana Mónica, para incidir, para poder realmente reconsiderar y poner en la mente. 10 que 10, 22. 10, versículo 22. Dice, se las voy a leer. Escuchen, mis hermanos, y mediten. Hemos hablado sobre, y miren, recuerden, hemos hablado de la soberanía de Dios, hemos hablado de la elección de Dios, sabemos que es realmente todo depende de Dios, es por gracia, nada más, no hay obras. Ahora dice así, el Señor Jesucristo hablando, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Tienen 2 minutos, hermano. Capítulo 10, versículo 22. ¿Qué está preguntando? La pregunta es, nosotros hemos hablado sobre la soberanía de Dios, sobre la elección de Dios. Ese pasaje nos va a ayudar realmente a describir
lo que nos escribieron. ¿En qué forma? ¿Puedo opinar, papá? Por supuesto. Dice, todas las cosas que fueron entregadas por mi Padre, Jesucristo, él recibió del Padre, ¿no? Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. O sea, la comunión que hay en Padre e Hijo, ¿no? Pero todas las cosas, dice aquí, que sino el Hijo, ¿no? Que conoce al Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea que todas las cosas que Dios entregó a Jesucristo para salvación de los hombres, a través de Jesucristo, fueron entregadas de Dios las cosas a Jesucristo. O sea, Él tiene el poder de revelar quién será salvo y quién no será salvo. Nos fue revelado Dios por medio de Cristo, nos fue O revelado sea, Dios. Dios da todas las cosas a Jesucristo, que por la muerte, por el sacrificio de Jesucristo, cumpliendo, ¿no? Que Él cumplió en la cruz, Él ha hecho, todas las cosas fueron entregadas a Él. Y solamente ¿quién conoce al Hijo sino el Padre? ¿Quién conoce el Hijo? ¿A quién conoce el Hijo sino el Padre? Pero las cosas que fueron entregadas a Jesucristo, que para Él revelar quiénes son los que serán salvos, ¿no? ¿Alguien más puede decir algo? En Juan 15 habla de mí. Juan 15, vosotros me elegís a mí. Pero Nosotros todos los que hemos sido salvos hemos recibido revelación por la palabra de Dios. Jesucristo, y por medio de Cristo nos ha sido revelado, ¿no? El Padre, Cristo. que el Hijo sabe, ¿no? A quién le va a dar. Por medio de Cristo nos hemos Claro. Lo que ha dicho el hermano Ernesto, lo que es solo que está bien. Ahora vamos a ver. Pero su pregunta fue con respecto a... Porque ahora se lo voy a explicar por qué dije la soberanía de Dios y la elección de Dios. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo le fue entregado al Hijo. Y nadie conoce quién es el Hijo, Sino el Padre. Y nadie el ¿Qué Padre. ¿Quién es el que conoce? Dice, y nadie conoce, perdón, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. ¿Por qué? Porque hay una relación mutua, hay una comunión. Ahora él dice, ni quién es el Padre, sino el Hijo. Por eso es que Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Cómo tanto tiempo está conmigo? Me preguntas, muéstrame al Padre. Y aquí viene lo que hemos estudiado. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Qué significa eso? A quien Solamente los escogidos. a los escogidos revela, le da el conocimiento. Soberanía de Dios, elección de Dios. Yo les di la respuesta. Dije, en esto ustedes van a notar cuál es la soberanía y la elección. Y la soberanía está a quien el Hijo quiera revelar. La soberanía y la elección manifestada. Todas las cosas fueron entregadas a Él. Y Él Esa es la soberanía. Su soberanía, ahora el Hijo en su soberanía va a ser la revelación. ¿Cómo revela el Hijo en su soberanía las cosas del Padre? A través de su palabra. A través de su palabra. Y la última, mis hermanos, Lucas capítulo 4. Y aquí cerramos. Pero gracias a Dios que han entendido. Gracias, mis hermanos. Gloria a Dios por eso. Lucas. Porque es difícil realmente. ¿Lucas qué? Capítulo 4. Aunque algunos han quedado calladitos. 4, 25 al 27. Una muestra más de la soberanía de Dios. ¿Cuatro, hermanito? Lucas capítulo 4, versículo 25 al 27. Se los leo. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
Una rápida respuesta, hermana Nancy. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado. Aquí, cuando el cielo fue cerrado, su soberanía de Dios, que no dejó 3 años, 6 meses, no hubo lluvia. En su soberanía de Dios no hubo plantación y estaban muriéndose de hambre. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado. Ya, vamos a ver. Hermana Miaco. Amén. La elección de Dios. Había muchas mujeres en Israel y eligió a la viuda de Sarepta en Sidón. Había muchos leprosos y eligió a Naamán el sirio. ¿Qué es lo que está haciendo? La elección de Dios. Yo sé que es difícil. Era el rey era el general de Siria, general sirio, con lepra. Trabajaba con ella una sierva que era judía y le dice que ahí había un profeta. Entonces él va. Es una elección incondicional. La elección eligió a una, no a una de Israel, por eso leemos el pasaje de Romanos capítulo 9, ¿no? Que no solamente son descendientes de él, sino que al final son los gentiles, pero no solamente ellos, ¿no? No es porque seas descendiente porque naciste judío y que eres geográficamente, eres del pueblo de Dios, ¿no sabes? Es un general, ni siquiera general. Mis hermanos, realmente gloria a Dios porque han entendido algo que es la parte más difícil de la doctrina de la gracia, que es la soberanía de Dios y la elección incondicional. Yo les pido por favor, por el amor de Dios, que ustedes estudien esos versículos, porque es la única forma en que ustedes van a evitar ser confundidos, es la única forma en la cual ustedes van a presentar defensa del Evangelio, y es la única forma en la cual ustedes van a enseñar a otras personas con la verdad, la palabra de Dios. No con sus palabras, no digan, es que Dios eligió y esto, no. Ustedes decían, porque está escrito aquí en Efesios capítulo 1, porque está escrito en 2 de Tesalonicenses, porque está escrito en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Entonces todas esas cosas van a ayudar a que la palabra de Dios sea reverenciada, sea cuidada y no sea diluida como está ocurriendo en estos tiempos. Mis hermanos, la responsabilidad la tienen ustedes delante de Dios. Si pongo la responsabilidad, se las pongo delante de Dios a ustedes que tienen ese propósito, porque ustedes están aprendiendo la palabra y Dios la va a usar en un momento dado. No es por cualquier motivo que ustedes están aquí, no es por cualquier motivo que todas las semanas están aquí, que Dios ya ha determinado algo que va a venir más adelante, en las cuales ahora el Señor está haciendo en ustedes, está provocando el querer como el hacer. Por eso ustedes, con tanto sacrificio, cansancio físico, sueños, responsabilidades en el hogar, con enfermedades, con situaciones diversas, están aquí. Hay un comentario, no sé si estará en la Biblia o yo lo he escuchado, dice que hay de aquel impío que toque a un elegido, ¿no? Ay, que muchos dicen eso. Sí, Elegido, que toque a un elegido, porque el elegido de Dios Es como la niña de los ojos. la palabra de Dios dice que Dios va a probar, dice que la ira de Dios está sobre el impío, ¿o me equivoco? No, sí, esa parte es. Puede tocar. Eso está, vamos a Lucas capítulo 18. El castigo. Lucas. Está hilado con el impío todos los días. En Salmo 7. Salmo 7, versículo. Lucas capítulo 18, versículo 7. ¿Está con señal? ¿Está con señal? Échate en el camino. Capítulo 18.
versículo 7. Ese es conocido por ustedes. Mira, versículo 1. Hermanos, se lo voy a leer, por favor, pero presten atención y no, cuando yo les pregunte, no vuelvan a leer el pasaje, porque ustedes van a leerlo conmigo.